refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Dios bendiga esas alabanzas. Como dice esta alabanza, Dios es nuestro refugio, en Él poner nuestra confianza siempre, porque Él es nuestro refugio. Bien, hermanos, gracias por el tiempo. Tiempo a nuestro hermano pastor. Amén.
Muy bien, hermanos, hermanas, gracias por lo que hemos hecho hasta este momento. Tal vez muchos de ustedes recuerdan, hermanos, qué mes, qué fecha comenzamos a tener los cultos doctrinales. Y hermanos, déjenme recordarles que ya llevamos 7 meses de reunirnos los días jueves. Así que después de 7 meses, hermanos, vengo a terminar esta serie de enseñanzas sobre la doctrina de Cristo. Comenzamos allá por el 8 de febrero de este año 2024. Yo estaba haciendo cuentas, son 29 jueves, incluyendo el de hoy. Mas ha de haber unos 2-3 jueves que no tuvimos los cultos. Sería unos 26 cultos doctrinales donde juntos habíamos estado estudiando uno de los grandes temas de la doctrina de la Biblia, o que la iglesia no duda en creer y aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios, y que tiene los mismos atributos del Dios Padre. Así que qué bueno que usted, hermano, hermana, ha estado acá, y gracias damos a Dios. Ya estamos mes de agosto, y terminando este mes ya solo quedarán 4 meses para que termine el año. Así que para el próximo jueves, si Dios así lo permite, será otro tema que vamos a comenzar a estudiar. De hecho, hay muchos temas que son las grandes doctrinas de la iglesia. Así que pues vamos a estudiar esta última parte de este interesante tema, hermanos. Vamos a hablar otro de los grandes atributos de Dios, que es su bondad. De eso hablaremos, estudiaremos entonces en esta última predicación sobre el tema de la cristología. Y qué bueno si usted estuvo aquí personalmente, o también quizás, no recuerdo exactamente qué fecha, comenzamos también a hacer las transmisiones en la página de la iglesia. Algunos, bueno, hay una mosquita que anda aquí, un mosquito, a ver si no se mete en la boca. Bueno, entonces tal vez usted puede ir en la página de la iglesia y poder escuchar nuevamente acerca de los atributos que Dios tiene, y que también tiene beneficio para nuestra vida espiritual. Así que nuestro tema en esta noche es sobre la bondad de Dios. Se los voy a repetir una vez más. Vamos a hablar sobre la bondad de Dios. Así que hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar. 30, 40 minutos no es un tiempo suficiente para profundizar cada una de las doctrinas de la Biblia, o en este caso estudiar cada uno de los atributos del Señor. Así que quisiera comenzar con esta primera pregunta, y luego vendrá la siguiente pregunta. ¿Qué es la bondad de Dios? Y esto nos va a abrir entonces el telón para conocer a profundidad acerca de la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios es todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios quiere que experimentemos. Ahora, la segunda pregunta: ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios? Hermanos, hermanas, la bondad de Dios se manifiesta, escuche bien, a través de su benevolencia hacia nosotros. Dios, el ser infinito y bueno en todos sus atributos, siempre es bueno, y todo lo que hace es para bien. Más adelante explicaré un poco más esta parte que estoy mencionando ahorita, que todo lo que Él hace es para bien, porque Él es bondadoso, y cada cosa que Él hace, Él lo hace para el bien de nosotros. Y muchas veces no lo entendemos de esa manera, pero si verdaderamente creemos en que Dios sabe lo que hace en cada
situación, en cada momento de nuestra vida, no tenemos por qué reclamarle. Así que hablando, hermanos, acerca entonces de la bondad de Dios, que Él es muy benevolente con nosotros, nos ha demostrado su amor, su fidelidad y cuantas cosas más. Yo quisiera comenzar con el Salmo 118, versículo 1. Hay varios versículos que vamos a estudiar hoy y espero que usted haya llegado con ganas de leer, de hojear su Biblia conmigo. Así que vamos al precioso Salmo número 118, versículo 1. Dice entonces nuestro primer versículo en esta noche: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Acabo de mencionarles, hermanos, hermanas, que la bondad de Dios tiene que ver entonces de todo lo que Él es. Y aquí vemos, hermanos, que Dios es para siempre misericordioso. Dios es tan bueno. Y eso tiene que ver con su bondad. Al hablar de todo lo que hace que es para nuestro bien, ahora quiero entrar ya en esta parte porque necesitamos avanzar. Hace un momento yo les mencionaba que todo lo que Dios hace es para nuestro bien, aun cuando nos disciplina es para nuestro bien. Por amor a nosotros lo hace, por amor a nosotros, para que podamos volver otra vez en sus caminos. Él nos corrige de muchas formas, de muchas maneras. Algo rapidito, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y dice este texto bíblico que tenemos en esta noche, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Alguien pudiera decir en esta noche, ¿en qué sentido es Dios bondadoso al disciplinar a sus hijos? Hermanos, Dios lo hace para nuestro bien, porque muchas veces nos apartamos de Él. Entonces Él dice: yo te voy a corregir a mi manera. Y saben una cosa, hermanos, podemos encontrar en este versículo que acabamos de leer, que Él lo hace porque nos ama. Dice: porque el Señor al que ama disciplina. Cada situación, cada cosa que Dios permite en nuestras vidas es con un propósito, es por un propósito para la vida de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Porque el Señor dice: al que ama disciplina. La bondad de Dios, déjenme decirles esto, nunca se agota. Ese amor de Dios nunca se va a terminar. Su bondad nunca deja de ser. No es bondadoso en algunas ocasiones y en otras no. Dios siempre es bondadoso en todo momento. Ahora escuchen esta parte donde vamos a ir entrando, hermanos. La bondad de Dios también se ha manifestado al perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Y rápidamente nos vamos, hermanos, a Efesios, lo que Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y leeremos lo que el apóstol Pablo nos enseña en este versículo, y veremos también qué es lo que debemos hacer ahora que ya hemos sido perdonados por el Señor. Vuelvo a repetir, al recibir el perdón de Dios es demostración de su bondad hacia nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 32. Leamos juntos, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos? Él nos ha perdonado. La última frase del versículo dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es la bondad de Dios. Él ha perdonado todos nuestros pecados.
No importa cuántos son esos pecados, no importa cuán grandes sean esos pecados, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque Él es bondadoso. Porque también precisamente para eso Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros los seres humanos. Ahora hay algo interesante aquí, hermanos, dice el versículo, antes dice ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Los que ya hemos sido perdonados por el Señor, también somos llamados, somos invitados de perdonarnos también los unos a los otros. El versículo es muy claro, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios en su bondad te ha perdonado, Dios en su bondad me ha perdonado, Dios en su bondad nos ha perdonado a cada uno, los que hemos creído en Él, los que hemos entregado nuestras vidas a Él. Hablando entonces, hermanos, de que una vez que hemos experimentado la bondad de Dios al recibir su perdón, Pablo mismo nos sigue diciendo algo también en Colosenses. Me gustaría que pasen conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y notarán que Pablo sigue hablándonos, sigue aconsejándonos a que aprendamos a perdonar, porque así como el Señor lo ha hecho con nosotros, por su bondad nos perdonó, así debemos hacerlo también nosotros. Leamos, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice de la manera siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Qué dice, hermanos? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay un llamado, hay una invitación para cada uno de nosotros de perdonarnos los unos a los otros. Una cosa, hermanos, es que nos toca perdonar a alguien, y es otra cosa es que alguien nos perdona a nosotros. Y esto cuesta muchas veces hacerlo. Cuando hemos ofendido a alguien, cuesta, hermanos, quizás perdonarnos con la persona. Ahora, cuando nos ponemos a pensar, todos en algún momento ofendemos. A veces necesitamos que alguien nos perdone, a veces vamos a necesitar también ser nosotros que vamos a perdonar a alguien. Y el Señor nos dice en su palabra que debemos perdonarnos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, la base del perdón es Jesucristo. Dice que de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Jesucristo nos dice también que el que no perdona, tampoco Dios lo perdona. Hemos recibido la bondad de Dios. Su bondad se ha manifestado al perdonar todos nuestros pecados. ¿Creen ustedes, hermanos, que nuestros pecados son muchos? Seguramente que sí. No habría espacio en este templo todos nuestros pecados. Pero el Señor lo ha perdonado. Y Él nos invita a que nosotros también perdonemos al prójimo. Hemos sido perdonados para perdonar. Gracias a Dios por su bondad. En su bondad Él nos ha perdonado, y por eso usted y yo podemos decir que ahora somos hijos de Dios. Los versículos que hemos leído, hermanos, nos hablan entonces acerca de la bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Ahora, yo encuentro también en el libro de los Salmos, donde el salmista habla y exalta la inmensidad, la grandeza y la magnitud de la bondad de Dios. Me gustaría que volvamos en el libro de los Salmos. Ahora vamos al Salmo 145. El Salmo número 145, donde fue nuestra lectura bíblica en el momento que pudimos leer la palabra de Dios. Ahora me gustaría resaltar este versículo acá en el Salmo número 145, versículo 7. Y verá conmigo, hermano, que aquí está el escritor, el salmista David, exaltando la grandeza, la magnitud, la inmensidad
de la bondad de Dios. Tal vez cuando leímos la porción bíblica lo pasamos por alto, no prestamos atención de qué se trata, pero lea conmigo, dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Mire cómo llama el salmista la bondad de Dios, tu inmensa bondad. La bondad de Dios es incomparable, la bondad de Dios es inmensa. Por eso Él comienza en el versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, dice el escritor. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, dice él, meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y seguidamente viene el verso 7 que estamos leyendo para relacionar con lo que estamos hablando. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. ¿Qué es la bondad de Dios? Dijimos, hermanos, es todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Él quiere que nosotros experimentemos. Y ya lo hemos experimentado muchos de nosotros. Cuando vinimos a los pies de Él, nos perdonó, nos aplicó su perdón, nos aplicó la justificación, recibimos el paquete entero, todo gracias a ese Dios bondadoso. Por la bondad de Dios son perdonados todos nuestros pecados, desde nuestra niñez, cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos jóvenes, también nuestros pecados durante la adultez y hasta llegar a la vejez. El Señor todo lo perdona una vez que nosotros hemos entregado nuestras vidas a Él. Ahora nos vamos al Salmo 25, uno de los salmos que me gusta bastante. Y sería bueno que en estos días usted se ponga a la tarea de leer todo el Salmo 25. Es un salmo muy precioso. Y claro, hermano, toda la Biblia es preciosa, pero siempre también hay una enseñanza, una lección para cada uno de nosotros. Seguimos hablando de la bondad de Dios, de su perdón que hemos recibido en nuestras vidas. Salmo número 25, versículos 6 y 7. Leamos juntos, dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Subrayo esta palabra: por tu bondad, oh Jehová. Hermanos, hermanas, conforme vamos creciendo en este mundo, aunque quisiéramos, hermanos, o no quisiéramos, a veces conscientes o inconscientemente cometemos pecados, hacemos cosas indebidas. Quiero recordarles una vez más esto, hermanos: hay pecados por comisión y hay pecados, hermanos, que nosotros lo hacemos intencionalmente, ¿verdad? Entonces cada persona en algún momento le falla a Dios. Cada uno de nosotros de pronto hacemos cosas indebidas que no quisiéramos hacerlo. Y dice el escritor aquí: todos mis pecados desde mi juventud, perdónalos, Señor, no te acuerdes, dice el escritor, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Dios es tan bondadoso y nos perdona. Pero necesitamos nosotros humillarnos delante de Él. El verso 6 que leímos dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. El Señor es tan bueno con nosotros. Él nos ama tanto
y nos ha demostrado su gran bondad. ¿No le parece a usted que es inmensa la bondad de Dios? A mí sí. Él nos ha perdonado, y por su bondad, por todo lo que Él es, somos sus hijos ahora, y un día viviremos con Él allá en su gloria. Decíamos al principio, hermanos, hermanas, que la bondad de Dios es inagotable. Yo creo que captamos bien el sentido de la palabra inagotable. Es algo que nunca se va a terminar. Por la bondad de Dios, escuchen bien esto, por la bondad de Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Y esto nos lleva al Evangelio de Mateo capítulo 5. Es parte del Sermón del Monte, aquella ocasión cuando Jesucristo se sentó en el Monte de los Olivos y comenzó a enseñar a las personas, y Él enseñó esta gran verdad y tiene que ver con la bondad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 45, seguramente ya estamos ahí y leemos juntos. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, hermanas, lo que usted y yo acabamos de leer aquí nos habla de la bondad de Dios. Cuando sale el sol o cuando llueve, Dios no dice: este es malo, este no me reconoce como su creador, este no tiene temor de mí, así que no voy a dejar que salga el sol sobre esta persona. No, el sol sale para todos. Cuando llueve, hermanos, Dios no va a regar solo el terreno del que es el que cree en Dios, el que es cristiano, el que tiene temor a Dios. O alguna vez usted ha visto cuando llueve, solo tu terreno Dios lo regó, y el del vecino que no es cristiano, Dios no lo regó. No, todo. Y se demuestra entonces que Dios es bondadoso. El versículo es muy claro, dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El aire que respiramos, Dios lo da para todos. El mismo aire que usted está respirando ahorita es el mismo aire el que se declara ateo. El mismo sol que sale sobre nosotros a cada día es el mismo sol que sale sobre aquellos que no tienen temor a Dios, los que roban, los que matan, los que violan, los que hacen un montón de cosas. La bondad de Dios se demuestra para todas estas personas. Pero preste atención a lo que yo le voy a decir, hermano, hermana. Esto nos habla entonces que Dios es grande, ama a todos por igual, pero hay una diferencia, que ellos no saben agradecer a Dios por todo lo que ellos reciben, pero nosotros sí le sabemos agradecer a Dios. Y precisamente por eso estamos aquí. Cantamos, oramos, estudiamos la palabra, queremos conocer más a Dios porque hay agradecimiento en nosotros. Y eso debe ser continuo, eso debe ser siempre así, porque Dios es tan bueno con nosotros. Él es tan bueno y bondadoso con todos. Esto nos enseña entonces, hermanos, que toda la creación está llena de su bondad, la cual ofrece a todos los seres humanos. Volvamos al Salmo número 145. Salmo número 145, hace rato estuvimos leyendo el verso 7. Ahora vamos a leer el versículo 9. Y verá conmigo, hermano, que este versículo, que también ya lo habíamos leído, pero como vuelvo a repetir, quizás al pasar leyendo no prestamos mucha atención de qué está hablando. Por eso les decía al principio también, una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y cuando se habla de estudiar también es aconsejable a veces buscar un diccionario, investigar qué significa cada palabra, y quizás ir a la raíz de la palabra, si viene del griego, del hebreo, qué significa. Eso es estudiar, indagar, conocer lo que dice la palabra. Ahora quisiera que vean conmigo el Salmo 145, versículo 9, dice: bueno es Jehová
para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno con todos, ¿sí o no? ¿Sí? Apenas leímos en Mateo 5:45 que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, Él hace llover sobre justos e injustos. Esa es la bondad de Dios. Y el versículo acá dice, bueno es Jehová para con todos. Pero ya mencionamos cuál es la diferencia de los que sí creemos en Dios. Y qué bueno que nosotros hemos aprendido a ser agradecidos con el Señor. Hay otro versículo que está hablando de esto, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Yo les decía al principio que vamos a estar hojeando la Biblia un poco. No sé qué tanto lee su Biblia. Es también hora de conocer la palabra y ir a varios versículos. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 35. Vamos a leer todo el versículo, aunque más me interesa la última frase del versículo, pero leamos el versículo completo del Evangelio de Lucas, el médico que también nos ha dejado esta enseñanza. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Escuchen, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios es bondadoso? Sí, hay personas que son ingratos, tienen tantas bendiciones de Dios, pero por lo mismo que no han entregado su vida al Señor, por lo mismo que no tienen temor de Dios, no le agradecen. Pero usted sí agradece. Nosotros sí agradecemos. Y qué bueno que nosotros hemos aprendido a agradecer al Señor. Vuelvo a repetir, muchos no agradecen a Dios por todo lo que tienen o todo lo que reciben de Él. Podemos mencionar muchas cosas. Quizás aquí cabe mencionar de la familia. Tienen una buena familia, el trabajo, la salud, los amigos. Pero no hay un agradecimiento que sale de su corazón. Pero no por eso Dios deja de mostrarle su bondad. Usted y yo agradezcamos siempre por todo lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Usted puede decir: Dios, eres tan bondadoso conmigo. Tengo esto y lo otro, no me es suficiente el tiempo para agradecerte en mis momentos de oraciones, pero te lo agradezco a través de mis cantos, a través de mi servicio, a través de otras formas, Señor, que tu palabra me enseña. Hace un momento yo les mencionaba también, hermanos, que aun cuando Dios nos disciplina, es para nuestro bien, y lo es. Y su palabra nos dice claramente también que todo lo que nos pasa en la vida obra para bien. Nos vamos rápidamente a Romanos 8:28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aquí notaremos lo que la palabra nos dice, que todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien. Cualquier cosa. Aunque nosotros no lo podemos ver de esa manera, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Romanos capítulo 8, versículo 28, léalo conmigo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que van a entender que todo lo que pasa en sus vidas es para su bien? Solo aquellos que aman a Dios. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, solo ellos van a entender que todo lo que ocurre en sus vidas es por su bien. Si usted ama a Dios, usted debe decir: Señor, quizás no entiendo, no comprendo esta situación por ahora, pero solo puedo, Señor, decirte gracias, porque mientras que tú estás en control de todo, yo sé que tienes un plan, un propósito para todo. Eso es uno. Los que aman a Dios son los que van a entender, y los que han sido llamados por su propósito.
El versículo que acabo de leer dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que ya somos del Señor, hemos sido llamados por Él, podemos decir: Señor, mi vida y todo está en tus manos, haz lo que tú quieras, Señor, con mi vida. Noten esta diferencia de lo que voy a decir. Dios ama a todos, pero no todo el mundo ama a Dios. No todas las personas aman a Dios. Y por eso no todos entienden que lo que pasa en sus vidas es voluntad de Dios. Hay personas que se enojan, se molestan, se enfadan, hasta culpan a Dios porque no entienden que todo eso Dios lo permite. Pero dice que los únicos que van a entender que todo lo que pasa en sus vidas es para su bien, dos cosas: los que aman a Dios y los que han sido llamados por su propósito. Y es interesante entonces que cada uno de nosotros podamos decir: Señor, tú estás en control de todo. Los que somos hijos de Dios entendemos que todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios, y todo lo que hace es por su bondad. Aunque nos cueste entenderlo de esa manera, pero es por la bondad de Él, hace todas las cosas. ¿Cuántas veces por las situaciones duras que nos han tocado vivir en este mundo, y sin darnos cuenta, es ahí donde aprendemos a confiar más en Dios? A ver, dígame usted, hermano, hermana, que cuando le ha tocado sufrir situaciones tan duras, tan adversas en su vida, y sin darse cuenta, es donde usted aprendió a orar más. Es donde usted aprendió a confiar más en Dios. ¿Se da cuenta entonces que Dios tiene un plan para todo? Es por nuestro bien, Él hace todas las cosas. ¿A cuántos de ustedes les gusta, hermanos, que les inyecten? No, ¿verdad? Yo menos, no me gustan las inyecciones, me da miedo, me da nervios. Pero cuando es necesario que te inyecten, es que te va a ayudar, te va a sanar. Entonces, para tu bien, ¿verdad? Por ejemplo, si tu niño o tu niña está de por sí enfermo, tiene tos, tiene gripa, ¿usted le va a dar un helado cuando está en esa condición? No, por más que llora, grita y dice: pero papi, mami, es que lo quiero. Pero papá, mamá, y dice: no te lo puedo dar porque va a complicar tu salud. Usted que es un adulto sabe por qué no le va a dar. Pero el niño dice: pero es que yo quiero. Eres malo, eres mala, no me das lo que yo necesito. Pero tú sabes por qué no le vas a dar. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que ya después de algún tiempo decimos: Señor, gracias por aquella situación que me tocó vivir? No menciono nombres acá, pero me ha tocado, hermanos, escuchar muchos testimonios. De pronto hay hermanos que dicen: Señor, gracias por aquella enfermedad que tuve que vivir, enfrentar. Estuve al borde de la muerte, sentí que ya me iba de este mundo, pero tú me sanaste. Desde ahí, Señor, comencé a servirte, a acercarme a ti. Y te das cuenta entonces que es para tu bien. Pero al principio uno dice: ¿por qué tiene que ser así? ¿Sabe cuál es nuestra pregunta a todos los seres humanos? ¿Por qué a mí? En vez de decir: ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Ve cómo cambia? Es un reclamo que hacemos a Dios cuando decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a la otra persona? Como que la otra persona que sufra menos yo. En vez de decir: Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? Porque una lección tiene Dios para cada situación. ¿Cuántas personas dicen: Señor, gracias por esos cuantos meses, por ese tiempo que estuve encarcelado? Ahí reflexioné, ahí reaccioné, ahí corregí mi vida, ahí corregí los errores que estaba cometiendo. ¿Te das cuenta, hermano, que Dios tiene un plan para todo? Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero mencionar esto en esta noche, amados hermanos y hermanas. Si se le preguntara a los padres de familia, o por decirlo de esta manera, y espero que me capte la idea,
Si de pronto se pudiera ver el futuro de tu hijo que apenas va creciendo, que vendrán muchos males en su vida, situaciones duras, adversas, y Dios te dijera, ¿qué es lo que te gustaría que quitemos de la vida de su hijo? Usted diría, quiten ese episodio en su vida de ese accidente, quiten ese episodio en su vida de esa enfermedad, y quizás usted puede ir quitando uno por uno todo lo que viene en el futuro de su hijo, pero a veces es necesario que tiene que pasarlo para que madure, para que aprenda a confiar en Dios, para que su carácter sea moldeado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido moldeados por las situaciones que nos ha tocado vivir? Y vemos entonces que Dios todo lo hace por su bondad, porque Él tiene un propósito para cada una de las cosas en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, debemos pensar entonces que todo obra para el bien de cada uno de los que somos hijos de Dios. A veces hay que dejar que Dios trabaje a su manera en la vida de cada persona o de cada uno de sus hijos. A veces cuando uno llega y uno ve a alguien sufriendo, uno quisiera en ese mismo momento hacer algo, pero quizás Dios dice, no, lo voy a prolongar un poquito más porque esto va a traer bendiciones, beneficios para la vida de esta persona. Vuelvo a repetir, a veces hay que dejar que Dios trabaje a su manera. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que cuando usted ve a alguien sufriendo, usted quisiera llegar y quitarle ese dolor y que mañana esté ya bien la persona? Sí, somos humanos, sentimos compasión por las personas, ya sea un familiar, ya sea un miembro de la iglesia, pero a veces Dios dice, no, esperen un poquito más, yo sé lo que estoy haciendo en la vida de él o de ella. Dios sabe lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que recibimos de Dios es por su bondad. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios? De todo lo que hemos estado estudiando, hermanos, por mencionar algunos. La bondad de Dios, entonces decíamos al principio, tiene que ver todo lo que Dios es. Por su bondad hemos recibido su misericordia, hemos recibido su gracia. Él nos salvó por su gracia, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos experimentado la gracia de Dios, eso es demostración de su bondad, su amor, su perdón, su fidelidad. Todo Dios nos ha dado. Es mucho lo que hay que agradecer a Dios. Y toda una vida no es suficiente para agradecerle, porque son muchas sus bendiciones, porque son muchas esas bondades de Dios que nos da a cada día. Con este último atributo de Dios, entonces, de su bondad, cerramos esta serie de enseñanzas sobre la doctrina de Cristo, sobre Cristología. Voy a pedirles, mis amados hermanos y hermanas, que tengan la amabilidad de ponerse de pie. Quiero terminar con estas últimas palabras a manera de conclusión de todo lo que hemos hablado, estudiado. Hemos hablado, hermanos, que Dios es omnisciente, es omnipresente, Él es omnipotente, Él es el Dios santo, Él es el Dios perfecto, Él es misericordioso, es amoroso y todo lo demás que hemos estudiado. Y con estas palabras quiero cerrar en esta noche. No hay nada mejor que conocer a Dios y saber a quién usted y yo estamos sirviendo. Todos los atributos de Dios nos confirman que Dios es real, aunque muchos lo niegan o no lo quieren creer. Pero eso no cambia, Dios sigue siendo Dios. Así que usted y yo somos dichosos de ser hijos de un Dios inmensamente grande y soberano, un Dios tan bondadoso como hemos estudiado en esta última enseñanza. Si Él nos ha amado, que es uno de sus atributos morales que hemos estudiado hace algunas semanas atrás, ¿cómo no amarle a Él también?
si lo único que Él ha hecho es demostrarnos su bondad y su amor? Entre todo lo que hablábamos en esta noche, hermanos, que la diferencia entre nosotros los hijos de Dios, que hemos aprendido a agradecerle por todo lo bueno que Él es con nosotros. Aunque las demás personas que no creen en Dios, que no tienen temor de Dios, no le agradecen, pero no por eso Dios no le sigue demostrando su bondad. Quizás muchos de ellos tarde o temprano también se entregarán al Señor y comenzarán a agradecerle. Yo quisiera que oremos brevemente, hermanos, y le decimos al Señor por estas 26, 27 temas o predicaciones sobre la doctrina de Cristo, esperando que usted haya aprendido cosas importantes y que esto haya ayudado a crecer más en fe y conocer más quién es Dios, a quien usted y yo hemos entregado nuestras vidas. Oremos, hermanos, y terminamos así en esta noche. Padre Celestial, con mucha reverencia nos acercamos ante el gran trono de tu gracia. Te agradecemos, mi Dios, por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos reunidos en este santo lugar. Engrandecido sea tu nombre hoy y por toda la eternidad. Queremos unirnos, Señor, al salmista cuando él dice en el Salmo 145, versículo 7, donde él dice: inmenso es o inmensa es la bondad de Dios. Él comienza a decir: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre. Bendeciré tu nombre. Y cómo no exaltarte, cómo no bendecirte, Señor, si eres ese Dios tan bondadoso con cada uno de nosotros. Los que ya somos tus hijos, los que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, los que tenemos el temor de ti, agradecemos, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros, por las múltiples bendiciones que tenemos en nuestras manos. Esa es la diferencia entre nosotros y los que no confían o creen en ti. Pero aún así los bendices, tu palabra que leímos, que tú haces salir el sol sobre buenos y malos. Tú traes la lluvia sobre los injustos y los justos. Señor, tu bondad se demuestra a toda tu creación, a toda la raza humana. Y cuando moriste en la cruz del Calvario, esa fue la manifestación también de tu bondad, perdonando todos nuestros pecados. Te agradecemos por eso, Señor. Durante estos 7 meses hemos estado estudiando acerca de la doctrina de Cristo, de conocerte más quién eres, mi Dios. Y qué lindo es saber que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que nunca se equivoca con lo que hace y que cada cosa que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. Uno de los versículos que leímos hoy: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Pablo. Y es verdad, Señor, todo lo que haces en nuestras vidas tiene un propósito. Por tu bondad permites que todo pase en nuestras vidas y todo redunde, Señor, para nuestro bien, para bendición, si nosotros verdaderamente confiamos y creemos en ti. Ayúdenos, Padre, para que siempre depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Qué lindo es conocerte, qué lindo es saber, Señor, que tenemos a un Dios que mientras que está en control de todo, todo obrará para bien. Gracias te damos, Señor. Ayúdenos hoy, mañana y siempre, y que seamos agradecidos por todo lo que tú nos das a cada día, Señor. Así, mi Dios, nos dejamos en tus manos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, y Él bendiga su palabra en nuestros corazones.